Te voy a hacer una explicación fácil de la ley de Ohm desde cero. Te voy a enseñar este truco para que te aprendas la fórmula y todas sus variantes en un momento. Y además vamos a resolver 3 ejercicios distintos donde calcularemos o voltaje, o bien intensidad, o bien resistencia. Así que estate muy atento, porque ¡empezamos! Primero de todo, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm se usa en los circuitos eléctricos para determinar la relación que hay entre voltaje, intensidad y resistencia. Ahora explicaremos todos los conceptos, no te preocupes. La fórmula principal, como puedes ver aquí, es voltaje igual a intensidad por resistencia. Luego te enseñaré este truquito de aquí. El voltaje se mide en voltios, la intensidad se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. Esta letra de aquí es la letra griega omega. Como entender los circuitos eléctricos puede ser un poco raro, te he hecho una analogía para que lo entiendas de locos. Imagínate que este circuito de aquí es una tubería, ¿vale? Una tubería donde esto es el conductor y que lleva agua. La intensidad sería el caudal, puede llevar más agua o menos, puede llevar más electrones o menos electrones. Al final los electrones son los que se están desplazando, son los que fluyen, ¿no?, a través de esta tubería. Y tú puedes pensar, vale, ¿y por qué de positivo a negativo? Si son electrones con carga negativa, ¿no deberían ir de negativo a positivo? Sí, correcto. Lo que pasa es que hace muchos años se creía que iban en el sentido de positivo a negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya por convención se aceptó del positivo al negativo como el sentido, ¿vale?, convencional. Obviamente se aceptó porque no afecta a los cálculos, entonces no es problema, pero que sepas que este es el sentido convencional, de positivo a negativo, pero el sentido real, porque son electrones y son los que están fluyendo por aquí, es como si fuese el agua, va de negativo a positivo. La fuente de voltaje, esta de aquí, sería como una bomba o una batería que me transmite una energía o una fuerza, como lo quieras llamar, o incluso una presión al agua, ¿vale? Entonces el agua tendrá más energía o menos, como más fuerza, digamos, ¿vale? Más presión. Cuanta más presión, más flujo de electrones, ¿vale? Es como si fuese una manguera, cuanta más presión tiene, más fuente de voltaje, ¿no?, más voltaje tenga, es como que habrá como un chorro de agua más fuerte, entonces saldrá más agua, más flujo de electrones. Entonces, como te digo, la energía, la fuerza o la presión, si quieres llamarlo, de ese agua sería el voltaje. Luego, una resistencia, ¿qué sería? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo una resistencia? Cuando tengo, por ejemplo, las caracolas estas que puedes ver aquí, ¿no? Pues que el paso de la corriente, el paso de los electrones, el paso del agua, se dificulta. Como se dificulta el paso de la corriente, ¿qué es lo que estará pasando entre estos dos puntos? Pues que entre estos dos puntos hay, entre los extremos, hay una diferencia de potencial. Hay una caída de potencial. Esto es muy importante y lo vas a oír 1000 veces. Caída de potencial. ¿Por qué? Porque el potencial va de más a menos. Como mucho, va a perder energía. Piénsalo como que tienes aquí las caracolas que están bloqueando el paso del agua, ¿no? Pues aquí vas a tener una presión impresionante, un voltaje, ¿sí? Un voltaje aquí impresionante. Pero luego aquí, ¿ves? Cuando se libera, ya la presión es mucho menor, con lo cual estás generando una caída de potencial que realmente es eso lo que estamos calculando con la ley de Ohm, las caídas de potencial en las resistencias. Esta caída de voltaje también se llama caída de tensión. Es que tiene diferentes nombres, pero no te líes. Te recomiendo que te mires la lista de reproducción de circuitos eléctricos, que te dejo aquí enlazada y en la descripción, porque tengo muchísimos vídeos de circuitos eléctricos y los vas a entender perfecto, desde cero. Me hace muchísima ilusión anunciarte por primera vez en este vídeo que saco mi libro de tecnología industrial para bachillerato y selectividad. Uno de los temas es circuitos eléctricos, que los trato en profundidad, así que si te interesa te dejo el link en la descripción. Vamos ahora con el truquito. Sí, que sé que lo estabas esperando. Venga, va. Este truco sirve para saberte la fórmula y saber aislarla fácilmente dependiendo si te piden resistencia, voltaje o intensidad. Te pongo un ejemplo. Tú sabes que el voltaje es resistencia por intensidad. Voltaje es resistencia por intensidad, intensidad por resistencia, da lo mismo, ¿verdad? Pues si tengo la resistencia aquí, si yo quiero saber qué es la resistencia, tapo la resistencia y me da voltaje entre intensidad. Sería como pasar la intensidad dividiendo, voltaje entre intensidad es la resistencia, ¿sí? Y el último caso sería la intensidad, quiero saber lo que es, la tapo y es voltaje entre resistencia. ¿Por qué? Porque aquí la resistencia pasaría dividiendo. La frase más famosa y a que a mí me va de locos para aprenderme esto
es viva la reina Isabel, ¿vale? Viva la reina Isabel. Parece una tontería, pero a mí me sirve. Sabiendo todo esto, vamos a pasar a resolver 3 ejercicios distintos, muy sencillitos. Quédate hasta el final que lo vas a entender de locos. Y si te está sirviendo el vídeo, déjame un buen like que me ayudarías muchísimo. Pues bien, como puedes ver aquí, tenemos un voltaje de 10 voltios y una resistencia de 5 ohmios y nos piden calcular la intensidad. Entonces, lo mejor, ¿ves cómo me piden calcular la intensidad? Pues yo voy a coger aquí y voy a tapar la intensidad. ¿Y qué es la intensidad? Intensidad es voltaje entre resistencia. Muy atento aquí, porque como te he dicho, el voltaje se mide en voltios, la intensidad en amperios, la resistencia en ohmios. Pero si por lo que sea te diesen milivoltios, miliohmios o microohmios, tienes que estar muy atento para pasar las unidades al sistema internacional. Por favor, luego haremos un ejercicio que toca un poquito esto con la intensidad, que nos la dará en miliamperios. Tenemos esto de aquí, voltaje entre resistencia, vemos que el voltaje es 10, es unidades del sistema internacional, esto está en 5 ohmios, por lo tanto esto sería 10 entre 5, como ves una división bastante sencillita, y me da una intensidad. Yo aquí no suelo poner unidades, aunque si quieres las pones, voltajes y ohmios, pero aquí en el resultado final sí que las pongo. ¿Qué sería 10 entre 5? 10 entre 5 es 2. ¿2 qué? 2 amperios. Muy bien, esta es la intensidad de este circuito. La intensidad también a veces te encontrarás que se llama corriente, no pasa nada, es lo mismo. Ejercicio número 2, venga, en este caso nos dan voltaje y una intensidad, pero ojo, porque la intensidad está en miliamperios, la resistencia es lo que nos piden aquí. ¿Te has dado cuenta que cambió el dibujo? Vale, ¿por qué? Porque esto es lo mismo que una resistencia, lo mismo que la que he hecho antes. Entonces, vamos a calcular la resistencia. Yo digo, viva la reina Isabel. Entonces, tapo resistencia y es voltaje entre intensidad. Entonces, resistencia es igual a voltaje entre intensidad, aunque yo normalmente siempre lo hago con esta fórmula y aíslo, ¿vale? Me aprendo una cosa y ya está, pero esto es muy útil. Esto será 30 dividido entre 3000. No. Estos 3000 los tenemos que pasar a amperios. Realmente con un factor de conversión sería muy fácil porque pones por los 1000 miliamperios abajo 1 amperio, ¿no? Entonces 3000 entre 1000, pues estos son 3 amperios. Es muy sencillito, entonces aquí dividimos entre 3, con lo cual 30 entre 3 nos da una resistencia de 10 ohmios. Venga, que ya casi lo tenemos, nos piden en este tercer ejercicio el voltaje. Voltaje ya sabemos que es R por I. Entonces, voltaje es igual a R por I. Resistencia por intensidad. ¿Resistencia qué es? 8 ohmios, sistema internacional, 5 amperios, la intensidad. 8 por 5 nos da que el voltaje es de 40, ¿qué? 40 voltios. Si el vídeo te ha servido, déjame un buen like que me ayudarías muchísimo, de verdad. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita y mirarte esta lista de reproducción de circuitos que te va a ayudar que flipas. Te veo muy pronto en el próximo vídeo.